Como siempre os digo, yo te voy a dejar aquí esta mañana con el micrófono en mano. Amén. Me siento allí y a aprender. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios os bendiga mucho. Buenos días a todos. Si me veis andando cojo, no os preocupéis. No es que estoy desnivelado. Me he hecho daño en un dedo. Y bueno, ando ahí, pero ahora me duele menos. ¿Qué cosas, no? Esta mañana no podía ni caminar y dije, ¿qué hago? Voy a decirle a alguno que comparta, porque me dice, no, sin vergüenza, me dice el Señor, ve tú, a ti te hago palabra. Gloria a Dios. No sé, dice que por medio de los grupos de discipulados, los grupos pastorales, me hacéis llegar la información dónde vais a estar, ¿no? Ahí yo, hermano, y para ayuno de oración nunca lo veo, ¿no? Bueno, yo ayuno, yo tengo otros días de ayuno, así que yo a ver si ya me harán llegar la información. Gloria a Dios. Es broma, es broma. Muy bien, qué bonito. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor y es algo muy hermoso porque recordar la mesa del Señor es recordar la salvación, recordar lo que Jesucristo hizo en una cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. El hermano Marcos hacía una pregunta al inicio y es el título de hoy. Es el título de hoy. No te lo voy a decir todavía, pero un poco para que no se me vaya a olvidar. Y haciendo mención en esto. Y cuando tú piensas en Jesús, cuando piensas en esto que vamos a recordar en la Santa Cena, indudablemente hay que recordar el autor, el por qué lo estamos haciendo. Hoy vamos a participar de esto, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué participamos de esto, no? Porque si Jesús no hubiera muerto en una cruz del Calvario, primero no tuviéramos estos elementos aquí. Segundo, ni siquiera nosotros estuviéramos aquí. Porque no existiría la iglesia, no existirían los creyentes, porque sencillamente la humanidad seguiría perdidos. Y cada uno de nosotros, a como no fuere santo, se iría al infierno. ¿Aquí hay algún santo que nunca haya cometido pecado? Que me alce la mano, por favor. Bueno, sí, claro, me hago una foto. Digo, para saber que a lo mejor se va más rápido al infierno por mentiroso o mentirosa, no sé. Uy, qué fuerte, no. Pero efectivamente no existiría nada de esto si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Por eso a Él le damos la gloria, por eso a Él le honramos, le glorificamos, le exaltamos, porque fue capaz, aún en su santidad, sin cometer errores, el único que no ha cometido errores, entregó su vida por ti y por mí y por todos los pecadores para que nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Y eso es una bendición. Yo hace más o menos 13 años que me convertí al Señor, andando perdido en mis situaciones, carente de muchas realidades que yo estaba viviendo. Sin embargo, por la gracia, el amor y la misericordia de Jesús me salió al encuentro, porque yo practicaba el pecado, hacía lo que a Dios no le gustaba, pero sin embargo un día tuve un encuentro con Jesús. Jesús, yo hay veces lo he dicho, para mí lo que me sucedió ese día fue como cuando la Biblia narra del velo que se rompe de arriba a abajo. Y para mí fue una experiencia muy parecida, ver cómo yo sentía que algo, y era de esa manera interna, yo sentía que algo desde arriba a abajo se rompía en mí. Y empezaba a ver cosas que en mi vida nunca había visto. Yo no estoy hablando de alucinaciones, estoy hablando de que Dios empezó a traerme conciencia de pecado. Empecé a notar y empecé a sentir y a experimentar en esos momentos que mi vida se abría y que la visión espiritual era muy diferente a la visión que yo tenía un segundo antes. Porque yo pensaba que era bueno. Yo pensaba que era bueno porque nunca había matado a nadie. Y como no había matado a nadie, pues yo era bueno. Pero claro, cuando me sucede eso, me doy cuenta que yo de bueno no tenía nada. Nada, porque había sido un sinvergüenza y algunas veces yo lo he comentado aquí. Había sido un sinvergüenza. Y sencillamente Dios me muestra
Jesús me muestra lo mal que yo estaba llevando mi vida, me confronta con mi realidad espiritual, me confronta con el pecado que yo estaba cometiendo y hoy en día por eso le doy la gloria y la honra a Él. Pero eso no hubiera sucedido si Jesús no hubiera entregado su vida en una cruz del Calvario. Porque ahí Él clavó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ahora lo vamos a ver, y nuestros pecados. Por eso en Él tenemos libertad. Por eso en Él tenemos salvación. Entonces, si Jesús es todo esto, y ahora yo voy a leer un capítulo que me impacta. Yo quiero que vayas a Isaías, capítulo 53. Y eso me impacta de una forma tremenda. Pero entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, teniendo en cuenta que Jesús dio su vida en una cruz del Calvario, teniendo en cuenta que Jesús murió por mis pecados, por mis dolencias, por mis enfermedades, teniendo todo esto en cuenta, la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, y yo quiero que te lo respondas para ti mismo, ¿vale? Porque es una pregunta que es muy privada a la hora de responder y que dije hace un momento que nuestro hermano Marco la hizo al principio. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer esta mañana, y es el título de esta prédica, es: ¿te sientes salvo? ¿Te sientes salvo? Porque es una pregunta muy, ¿cómo te digo? Muy importante. Porque dependiendo de tu respuesta, es la realidad espiritual que tú y yo vivimos. Porque si tú te sientes salvo, es porque entonces, y ahora lo vamos a ver, vives en la realidad que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Si no te sientes salvo, hay una realidad que estás viviendo que tú sabes que no es la realidad que Dios nos está pidiendo vivir. Porque siempre lo digo, si ahora mismo entrara alguien por esa puerta y atacar a la iglesia, sea la persona que sea, de la religión que sea, y entra aquí con un fusil de asalto y nos acribillara a todos con disparos, tú y yo nos iríamos al cielo. Amén. Tú y yo veríamos a Jesús o no. ¿O no? O cuando tú salgas de este lugar, desafortunadamente tienes un accidente y mueres, parte de este mundo, abrirías los ojos y estarías seguro que verías a Jesús o verías otra cosa. Porque muchas veces no somos conscientes y pensamos que nosotros tenemos muchos años por delante y efectivamente en lo natural debería ser de esa manera. Yo veo aquí ahora los hijos de Paola son muy jóvenes y en lo natural ellos tienen mucha vida por delante, más que yo. Porque yo les llevo unos 10 añitos. ¿No? Porque os reís. Bueno, 11 pues. Me pasé en un... ¿No? Tan cara de viejo tengo. Madre mía. Bueno. Pero les llevo algunos añitos por delante. Entonces en lo natural ellos tienen más tiempo que yo. Pero muchas veces no es así. Creo que aquí lo he contado. Yo perdí un hermano con 18 años. 19 años. Y a los 2 días perdí una prima hermana con 20 años. Y una vez estaba con mi padre, él con 49 años de edad. Estábamos en el salón de casa. Me dice, ya vuelvo. A los 5 minutos me llaman que lo había atropellado un coche. A los 5 días muere. Y no sabemos la realidad. Sabemos que ahora estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar en la tarde. Tú ahora estás pensando en la comida del mediodía. Y a lo mejor ni siquiera sabemos si llegamos ahí, porque la vida es así. Pero la pregunta es,
Si nos morimos, ¿a dónde vamos? ¿Te sientes salvo? Porque por eso hoy estamos recordando esto, la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, aquí ya tienes tu respuesta. Ya tienes la respuesta. ¿Te sientes salvo? Ya tienes la respuesta para ti, ¿eh? Muy bien. Ahora entonces vamos a leer Isaías capítulo 53. Como dije, es un capítulo que a mí me emociona muchísimo, me impacta, me parece de una forma impactante en el sentido que digo, ¿cómo es posible? Pero por otro lado también muy esperanzador. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y verá las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los transgresores. Para mí es un capítulo tremendo. Tremendo, porque aquí vemos que Jesús hizo todo lo anterior por darnos salvación. Jesús no se puso a detener, a mirarnos a cada uno dependiendo si nosotros merecíamos o no que Él se entregara en una cruz del Calvario. Estamos hablando de Isaías 53, pero no sé si lo sabes, Isaías 53 y el libro de Isaías se escribió 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Era una palabra profética. Y cuando tú ves una palabra profética como esta, hoy en día, después, claro, súmale ¿en qué año estamos? 2025. Súmale 700. ¿Sabéis sumar? 2700 años más o menos. Más de 2700 años vino esta palabra profética. Hoy en día
Nosotros hoy que empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos y todo ello, hoy estamos recordando, pero sabemos después de 2700 años que esto fue real. Que esto fue real y vemos hoy en día y sabemos cómo está en el Nuevo Testamento todo lo que padeció Jesús por ti y por mí. Ahora iba a decir algo más fuerte todavía, por tu culpa y por la mía. Por tu culpa y por la mía. Porque todos nosotros, como dice aquí, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos. Y no solamente que nos descarriamos, sino que le desechamos, le despreciamos. Hicimos lo que quisimos, a pesar de que Él ya había entregado su vida en una cruz del Calvario. Hablo al día de hoy. Y vemos que Jesús la pasó muy mal. Llega un momento en que Él se aleja y le dice a Dios en oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía el sufrimiento que se le venía. Jesús sabía que lo iba a pasar mal en la cruz del Calvario. Jesús sabía que lo que Él tenía que hacer era algo muy duro por nuestra culpa. Pero sin embargo, Él lo hizo. Por eso a Él le damos la gloria y la honra, y toda rodilla se doblará ante Él. Porque Él es el único que sin pecado fue capaz de ocupar tu lugar y ocupar mi lugar. Nos evitó un sufrimiento que desde mi criterio, nuestro entendimiento no puede captarlo, ni lo puede imaginar. ¿Aquí cuántos han sufrido en la vida? Que me alcen la mano, por favor. Pocos, pocos han sufrido en la vida. Vale. No, pues yo veo que algunos no. Digo, bueno, ya me gustaría tomarme una foto, ¿no? También. Nosotros hemos sufrido en la vida y muchas veces hemos estado y nos hemos sentido derrotados, llorando en el suelo, a solas, sin ganas de seguir adelante, con un dolor inmenso en nuestro corazón. Por lo que sea, por lo emocional, por la familia, por el trabajo, por lo económico, por lo que sea, por el gato, por el perro. Y muchas veces pensamos que ese dolor que hemos sentido en ese momento es lo más fuerte que nos ha pasado en la vida y que a ninguno más le pasa. Pero sin embargo, a mí la palabra dice que no hay dolor como Jesús pasó en la cruz del Calvario. Entonces, imaginaros si para nosotros el dolor más profundo, sea por lo que haya sido, para nosotros es lo peor. Imaginaros lo que tuvo que pasar Jesús. Y vuelvo y digo, podemos pensarlo, pero no llegamos a la realidad del dolor que tuvo que pasar Jesús. Por eso creo que muchas veces no somos conscientes de la salvación. Y por eso creo que muchas veces no somos conscientes del llamado y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Ahora bien, Jesús hizo todo lo anterior para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo viviéramos en esa esperanza de la salvación. Ahora bien, como te dije la pregunta, si te sientes salvo, ¿te sientes o no te sientes salvo? Porque el que vive en la salvación, entonces, por lo regular, vive en tres cosas. Ahora, el que vive en la salvación, persevera. Así es. Cuando tú lees todo ese capítulo 53, yo veo la perseverancia de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que nosotros le vimos sin atractivo, lo despreciamos, lo desechamos, le dimos la espalda. Dice que Él fue por nuestras rebeliones. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que nos apartamos de Él. Y sin embargo, Jesús, al ver toda esa realidad, Jesús perseveró en la cruz.
Como dije hace un momento, Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús no hubiera perseverado, esto no tendría ningún sentido, lo dije al comienzo. Si Jesús hubiera renunciado a no pasar por lo que tenía que pasar, tú y yo no podríamos vivir en esa libertad que hoy en día vivimos ante el pecado, si es que la vivimos. Yo estaba esclavo al pecado. Yo estaba esclavo a muchas cosas. Pero cuando vino Cristo me liberó y gracias a Él y por su gracia y su misericordia vivo en libertad, como muchos de los que están aquí. Amén. Pero gracias a la perseverancia de Jesús. Jesús no dio la espalda. Jesús cuando vio que la cosa iba en serio, Jesús cuando vio que Judas lo negó, que lo entregó, perdón, y que él fue apresado y que empezó a llevar una cruz, empezaron a burlarse, empezaron a azotarle, le colocaron una corona de espinos, le azotaron, porque yo no sé si sabíais la historia como tal. Sabéis que cuando azotaban a Jesús no era que le estaban dando solamente con un rejo y ya está. La realidad no era esa. En medio de eso, en la esquina habían huesos amarrados, cosa que cuando llegaba a la carne se enterraban y cuando lo estiraban arrancaban la piel. Eso pasó Jesús por ti y por mí. Esa era la realidad, lo más que se le acerca a la película La Pasión de Cristo. Esa es la realidad. Y Jesús, al ver toda esta realidad, entonces había podido, porque Él es Dios, y decir hasta aquí. Yo, por todos estos pecadores, yo no. Porque Jesús estaba viendo al mentiroso, al drogadicto. Dios estaba viendo a quien engañaba. Dios estaba viendo al violador. Jesús estaba viendo a todos los pecadores, a todos nosotros. Y sabía que necesitábamos libertad y vida eterna por medio de Él. Por eso perseveró, por eso dijo, yo no me bajo, yo sigo. Cuando estaba allí en la cruz del Calvario, ¿qué le dice uno de los ladrones? ¿Sabéis? Leí la Biblia. ¿Qué le dice uno de ellos? Ah, muchas gracias, hermana. Uno sí le dice y reconoce. Dice, tú no tienes que estar aquí. Yo sí, porque yo he pecado, pero tú no, tú eres santo, tú eres hijo de Dios. Y ahí es donde le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro que le dice, no, lo confronta. Si tú eres hijo de Dios, bájate. Porque le estaba diciendo de una u otra forma, tú tienes poder, ¿no? No dices que tú tienes poder. Y Jesús tenía poder para bajarse de esa cruz. Pero cuando estaba en esa cruz, él decía y veía todo y decía, no, esta gente necesita una esperanza. Esta creación mía necesita esperanza. Por eso yo voy a perseverar y voy a morir por todos. Imaginemos por un momento que Jesús se bajara y no perseverara. Imaginemos solamente un momento. ¿Tendría sentido esto que estamos haciendo? No. Todos estuviéramos ya condenados. Pero sin embargo, la perseverancia de Jesús hizo que tú y yo estuviéramos aquí con la esperanza de vida eterna. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque Jesús perseveró para vida eterna de nosotros, pero tú y yo tenemos que perseverar en esa esperanza de salvación. Por eso la pregunta, ¿te sientes salvo? ¿Partirías hoy con Dios? ¿O no sería de esa manera? Porque aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. No es porque ya estoy en el libro de la vida, como alguien una vez me dijo, yo ya estoy escrito en el libro de la vida, porque acepté a Jesús como Señor y Salvador. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero si yo no persevero en la salvación,
entonces yo me voy a ir al infierno. Es muy sencillo. Si yo no persevero, si yo no me mantengo en santidad y en obediencia, que ahora lo vamos a ver, entonces yo no estoy perseverando. Yo tengo que perseverar como Jesús lo hizo. Ahora, ¿en qué yo tengo que perseverar? Tú tienes un llamado de parte de Dios. Yo sé que a lo mejor no lo crees. Tú y yo tenemos un llamado de parte del Señor. No sé yo cuál sea. Ya me gustaría decirte a ti esto, que Dios no lo hace de esa manera. Algunas veces sí. Pero Dios tiene un llamado para ti. ¿Estás perseverando en ese llamado? ¿Estás perseverando en ese llamado? ¿Estás perseverando en la búsqueda y en la presencia de su palabra, en la presencia del Espíritu Santo? ¿Estás perseverando en su voluntad? ¿Estás buscando su voluntad o estás buscando la tuya? Porque cuando uno no persevera, mis queridos hermanos, entra relajación espiritual. Cuando uno no persevera, entra relajación espiritual. ¿Y sabes qué? Te conformas con lo que tienes ahora mismo. Alguna vez yo lo he contado. Yo te puedo decir que yo no estaba perseverando en la voluntad de Dios para con mi vida. Yo no estaba perseverando en mi llamado. Yo algunas veces predicaba, abría cultos, tenía mi grupo de discipulado, mi grupo pastoral, tenía algún ministerio donde estaba como responsable. Pero cuando Dios tiene un llamado, el que sea, y no lo estamos cumpliendo, no nos sentimos llenos totalmente. Y a pesar de que yo de vez en cuando predicaba, a pesar de que hacía todo lo que he dicho anteriormente, yo no me sentía pleno. Yo pensé que casándome y teniendo hijos ya se me iba a acabar todo y ya iba a estar dichoso. Mi anhelo más grande era ser padre. Y luego cuando Dios me dio esa bendición, me di cuenta que no era lo más necesario que yo necesitaba. Lo que yo necesito es estar bien con Dios. Mis hijos es una bendición, les amo, les adoro. Mi esposa, la más guapa de todas, con permiso de las damas aquí presentes. Pero no es lo que me llena. A mí lo que me llena es Dios. Y lo que te debe llenar a ti es Dios. Y luego la familia es la consecuencia de la llenura de Dios en tu vida. Entonces les amas, les valoras, les respetas, les guías. Y eso es la consecuencia. Pero yo, a pesar de hacer todo esto, yo me relajé. Y dije, con esto me vale. Con lo que estoy haciendo me vale. Y yo no me sentía lleno. Yo no me sentía pleno. Y entendí que Dios quería hacer algo mucho más conmigo que lo que yo estaba haciendo en el momento. Por eso luego empecé a capacitarme, porque hasta había dejado los estudios teológicos. Seguí haciendo los estudios, seguí tomando decisiones y tuve que esforzarme más y coger responsabilidades que no quería asumir. Esto te estoy hablando de una experiencia que yo tuve. Porque yo pueda que tenga un llamado pastoral y tengo que tomar decisiones para ese llamado. Pero el que tú no seas llamado para un ministerio pastoral no significa que no tengas que prepararte ni tomar decisiones en tu vida. Todo llamado de Dios necesita una preparación. Todo llamado de Dios, hasta para ser ujier, porque muchas veces se menosprecia. Porque si tú estás ahí como la hermana ahí, una bendición parada, muchas veces yo he visto, y no solamente me han contado y he visto, cómo no con la palabra, no con los cánticos, sino con un abrazo de un ujier, la gente se ha convertido. Ha experimentado el amor de Dios con un abrazo de un ujier, porque lo sentía así. Entonces, tan importante es el que está ahí, como el que está aquí, como el que está en el sonido.
Porque todo es un llamado de Dios. Si tú y yo ejercemos el llamado de Dios, sea como sea, entonces vivimos en victoria. Amén. Vivimos en victoria. Así es, gloria a Dios. Da igual el llamado, da igual, pero tenemos que perseverar. Tú y yo tenemos que perseverar en lo que ya Dios ha dictaminado para nosotros. Porque si aquí tú eres salvo, si Jesucristo te salió al encuentro, salió por algo. No salió porque no tenía nada que hacer. Entonces tú y yo tenemos que perseverar en ese llamado. Entonces no te relajes. No te relajes. Pide al Espíritu Santo que te ayude a perseverar en lo que ya Dios tiene para ti. Porque el que es salvo persevera. El que es salvo se mantiene ahí en esa línea yendo, pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude a cumplir ese propósito. Permanecer firme en el compromiso de ser fiel a Dios a pesar de las tentaciones, de la oposición y la adversidad. Permanecer firmes. Eso es perseverar. Permanecer firmes con un compromiso fiel a Dios. Fiel a Dios a pesar de la tentación, de la oposición, de la adversidad. Todo eso lo pasó Jesús. Jesús fue tentado, ¿sabíais? Sí, ¿lo sabíais? Bueno, Jesús fue tentado. Además, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Jesús tuvo oposición. Pregunto, no es retórica. Jesús tuvo oposición. Bueno, los religiosos de la época. Y Jesús tuvo adversidades. Pero sin embargo, Jesús llegó a la cruz del Calvario y murió por tus pecados y por los míos. Eso es perseverar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el que vive en santidad, el que vive en salvación no solamente persevera, sino que vive en santidad y en obediencia. Dios llamó a Jesús, a su Hijo amado, para que muriera por nuestros pecados. Jesús, tal y como leímos en Isaías 53, dice que Él fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y cuando uno vive en esa salvación, cuando uno se siente salvo, entonces anda en santidad y en obediencia. Es imposible que tú andes en pecado y te sientas salvo. Eso no va. Eso es como el agua y el aceite que no se pueden unir. Eso es como la luz y las tinieblas. Es imposible. Si tú y yo no andamos en santidad y en obediencia, no nos sentimos salvos. Ahora, ¿sabes? Muchas veces yo esto lo intento hacer ver a la gente porque es algo que durante toda mi vida como cristiano me ha servido a mí. Pero muchas veces no se anda en santidad y en obediencia porque no somos conscientes que Él está con nosotros. Jesús dijo que toda nuestra vida y Él iba a estar con nosotros. ¿Es así o no es así? Bien. Entonces, muchas veces como cristianos no hacemos efectivo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario porque no somos conscientes que Él está con nosotros y Él está a nuestro lado. Vamos a ponernos en lo natural. Vamos a imaginar que yo, casado, tengo una aventura con otra mujer, algo extramatrimonial. Entonces yo engaño a mi esposa, me pongo ejemplo como yo, para no ir a señalar a alguien. Entonces yo en medio del adulterio, bien, cometo adulterio y yo lo cometo porque yo no soy consciente de que Dios está conmigo. Porque vamos a ponernos cada uno en algo. El que miente, si tú estás en tu empresa y el jefe te dice, ¿tú has hecho esto? Digamos que sí lo has hecho, ¿no? Y tú dices, no, yo no lo he hecho. ¿Quién sabe quién lo hizo? Pero entonces si Jesús está aquí a tu lado
y tu jefe te pregunta, entonces tú le volteas a mirar a Jesús, lo ves físicamente y Jesús dice, respóndele, venga, respóndele. Y tú, eh, eh, sí lo he hecho yo. Porque tú no eres capaz, te lo puedo asegurar como creyente, que si Jesús lo tiene físicamente a tu lado, no eres capaz de decir algo que sea mentira. Ni vas a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Yo no sería capaz, si tengo a Jesús, no lo hago tampoco, ¿vale? Pero físicamente, yo no sería capaz de engañar a mi mujer si tengo a Jesús al lado. Físicamente, entonces cuando nos quedamos solos en casa, puede ser muy no, gloria a Dios, amén, aleluya. Cuando estamos delante de todo el mundo y cuando estamos solos en casa, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Me pongo ocioso. Dice la Biblia que cuando no tenemos nada que hacer, por lo regular nos ponemos ociosos. Por eso es bueno servir al Señor. Ocupa tu tiempo en servicio al Señor. Entonces uno empieza a ver cosas que no tiene que ver, tal. Pero entonces imagínate, tú estás ahí con tu móvil, tu tablet, la televisión, estás viendo ahí cosas, y entonces Jesús se para por detrás. Y se para luego al lado y dice, ¿qué? ¿Qué estás viendo o qué? ¿Y eso? Porque cuando somos conscientes de que, ya no, bueno, ya ni siquiera Jesús, que se pare otra persona. Pero cuando está Jesús al lado, cuando lo vemos físicamente, entonces no haríamos cosas que por lo regular hacemos. Aquel que está acostado en el mueble y lleva 12 horas ahí descansando. Jesús se para y dice, qué sinvergüenza. ¿Vas a seguir ahí? Levántate, ¿no? Búscame, sírveme. En la iglesia están en ayuno de oración. Vete a orar. Ay, sí, Señor, perdóname. Se me pasó el tiempo. Porque si lo vemos físicamente, Jesús, nosotros vamos a activarnos. Vamos a despabilar. El problema es que Jesús no está físicamente, pero sí está con nosotros. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que Jesús está con nosotros, entonces hay cosas que las hacemos que las vamos a dejar de hacer. Eso te lo puedo asegurar. Cuando tú y yo somos conscientes, realmente conscientes de que Jesús, que el Espíritu Santo está con nosotros, cuando entramos en esa conciencia, entonces vamos a dejar de hacer muchas cosas que hoy en día hacemos. Entonces vamos a vivir en santidad y en obediencia. Te lo digo yo muchas veces no hice cosas porque sabía que Dios estaba conmigo. Y eso me ha ayudado a mantenerme dentro de todo firme. He entrado muchas veces en apatía, he entrado muchas veces en eso de que tú no quieres nada, que estás muy cansado. Sí, eso yo creo que lo vivimos todos, la apatía espiritual. O yo soy el único raro. No, sí, algunos más es raro como yo. Ay, gloria a Dios, yo me sentía solo. Bueno, claro que sí, algunas veces nosotros podemos entrar en apatía y hay cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es la falta de santidad y obediencia. Y cuando hay falta de santidad y obediencia es porque no somos conscientes que Jesús está a nuestro lado. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Yo me quedo sorprendido y digo, pero yo pregunto, ¿y cómo tú escuchas, no? Ahora, la música del mundo. Yo veo que algunos la tararean, la cantan. ¿Y eso qué es? Me dicen el cantante, en qué número está el ranking de aquí en España, ¿no? De los 40 principales, creo que hay una. Sí, esta la canta tal. Y me pasó que tanto yo veía a algunos que me fui a escuchar una canción de una mujer colombiana
que yo lo veía mucho por ahí, eh, no sé ni su nombre, una chica ahí, no es Shakira, es otra. Ah, ¿quién? Esa, ¿ves cómo, sí, cómo lo saben? Eso, Karol G. No, no, Karol G, no, no, pero eso sí, o sea, lo sabemos, lo sabemos. Pero hay una canción, yo no sé si la última o no, una canción muy pegada, que dice que si fuera, que como que ella quisiera ser la novia, no la pareja del otro, porque el otro tiene su novia, tiene su pareja, y que es bonita, como que es muy bonita, pero no es tan bonita como ella. Entonces, tanto me dio curiosidad escuchar a algunos que puse un momento, la busqué, y cuando dice de que sí, que no es muy bonita, pero no es tan bonita como yo, y que como que yo te lo voy a quitar, o sea, yo voy a suplir lo que tu novia o lo que tu pareja, yo te lo voy a dar, yo ahí mismo la quité. Digo, madre mía, pero si no pasaron ni 15 segundos y ya estaba incitando al adulterio. Digo, madre mía, pero luego escuchábamos gente cantar y digo, pero tú de dónde, ¿por qué cantas eso? Yo te hablo de cristianos, ¿eh? Y ya no te digo que hacen parodias con con el mismo ritmo para como una canción de cristiana. Y tú dices, guay, a nivel personal no estoy de acuerdo. Tú no uses una música del mundo para arreglarlo una música del Señor. Ahí cada quien, ¿vale? Yo esto a nivel personal, yo no voy con ello. Pero, ¿qué escuchamos? Y, y, y claro, yo pregunto, ¿tú cantarías estas canciones teniendo a Jesús al lado? ¿Te imaginas tú cantando y Jesús bailándolas? Es que da risa. ¿Te imaginas tú cantándolas y Jesús bailándolas? Eso es imposible, hermanos. Pero lo hacemos porque no somos conscientes de que Jesús está a nuestro lado. Lo hacemos porque no somos conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y la pregunta es si eso te inquieta. Nos gusta la pachanga, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tú y yo hacemos porque no somos conscientes de que Jesús está con nosotros. Pero Jesús hizo todo eso para que nosotros viviéramos en santidad, en obediencia. Porque el que anda, porque el que se siente salvo, anda en santidad y en obediencia.
diste vida, me diste amor.